Queridos hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Agradezco a Dios la oportunidad que tengo de poder dirigirme a todos ustedes a través de este medio para que podamos meditar un poco en la palabra de nuestro Dios. Me gustaría invitarles a buscar en nuestras Biblias Marcos capítulo 4, versículos 35 hasta el verso número 38. Una lectura, hermanos, bastante interesante, una lectura que nos va a ayudar a reflexionar acerca de las tormentas, acerca de las tempestades que se pueden llegar a presentar en nuestra vida. Dice de la siguiente manera, verso número 35, Marcos capítulo 4, 35 al 38. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? La palabra de nuestro Dios, hermanos, nos enseña aquí en Marcos una gran tempestad, hermanos, que se está viviendo cuando los apóstoles van con el Señor Jesucristo cruzando hacia la región de los Gadarenos. Una tempestad, hermanos, una tormenta tan grande, tan fuerte, que los vientos golpeaban duramente aquella barca y las olas anegaban, hermanos, la misma barca. Los apóstoles, hermanos, llenos de miedo, de temor, al ver esa situación tan fuerte, tan difícil, van y despiertan al Señor Jesucristo, que está en una parte de la barca, durmiendo, y van y le despiertan diciendo: Maestro, ¿no te da cuidado que casi nos estamos muriendo aquí? El Señor Jesucristo, hermanos, tiene unas palabras muy sabias para estos hombres. Las vamos a estar leyendo en unos versos más adelante. En algunas ocasiones, hermanos, pareciera ser que nuestra vida es como una tormenta, en donde enfrentamos, hermanos, problemas difíciles, problemas muy fuertes, de diferentes índoles, de diferentes tipos de situaciones que nos tocan enfrentar. A veces cuestiones de salud, a veces cuestiones económicas, a veces son situaciones familiares, hermanos, en las cuales nosotros sentimos que los vientos están golpeando duramente contra nuestra casa, contra nuestro hogar, contra nuestra familia, incluso, hermanos, en nuestra propia vida, en nuestra propia salud. Y es muy difícil, hermanos, enfrentar ese tipo de tormentas, ese tipo de tempestades. Hermanos, pareciera ser que con todo eso que está ocurriendo en el mundo, este virus que está causando daño a tanta gente, que está causando pánico, que está causando duda, que está haciendo, hermanos, que muchos cristianos flaqueen en su fe acerca de todo esto que está pasando. Pareciera ser, hermanos, que hoy todos nos estamos enfrentando a la gran tempestad de la vida. Y precisamente, hermanos, esta última frase es el tema que quiero compartir con ustedes en esta ocasión: la gran tempestad de la vida. Y, hermanos, aquí tenemos que analizar algunas cosas, tenemos que reflexionar nosotros como cristianos. ¿Qué debemos hacer, hermanos, ante la gran tempestad de la vida? Quiero compartir con ustedes en esta ocasión 3 puntos. Espero que podamos nosotros entenderlos, reflexionarlos y sobre todo, hermanos, que sean de provecho a nuestra vida espiritual. ¿Qué debemos hacer, hermanos, ante la gran tempestad de la vida? Primero, debemos de saber que estamos con Jesús. Pareciera ser que a los apóstoles se les hubiera olvidado que estaban en la misma barca con el Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo estaba con ellos, que no estaban solos. Nosotros, hermanos, debemos de recordar que el Señor Jesucristo nos ha hecho promesas a nosotros. Y una de ellas, hermanos, y muy importante, la encontramos en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, cuando el Señor Jesucristo comisiona a sus apóstoles a esa gran comisión. Dice de la siguiente manera: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, palabra de nuestro Dios, palabra de nuestro Cristo. He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy, hermanos, en esta tempestad que estamos viviendo, en esta gran tempestad que se está llegando a nuestra vida,
el Señor está con nosotros. No está durmiendo, el Señor está obrando. El Señor está actuando, hermanos, de diferentes medios, de diferentes formas. Solamente nosotros tenemos que aprender a confiar en Él. Saber que Él está ahí con nosotros, que no nos está abandonando, que no nos está dejando solos. El apóstol Pablo, hermanos, sabía, cuando nos escribe en Gálatas en el capítulo 2, en el verso 20, con Cristo soy juntamente crucificado. Y dice la siguiente parte de este versículo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y es esa parte, hermanos, que a veces se nos olvida a nosotros como cristianos, que ahora Cristo vive, Cristo mora en cada uno de nosotros. No estamos solos. Cristo está en esta barca. Cristo está con nosotros, hermanos, acompañándonos. Leí hace tiempo una ilustración que en lo personal a mí me impactó mucho. Tiene por título Las huellas en la arena. Tal vez usted en alguna ocasión la ha escuchado, pero se la voy a parafrasear de la siguiente manera. Un hombre que va caminando por la playa, van marcándose sus huellas en la arena. Está representando la vida de este hombre cuando estaba vivo, porque este hombre había llegado a la presencia del Señor. Y va recordando su caminar, va recordando su andar por esta vida, y a lo largo del camino se pierden las huellas y solamente queda un par de huellas. Ya no se ven aquellas huellas junto a él, y le pregunta al Señor Jesús: Maestro, tú me acompañaste en mi vida, puedo ver aquí al lado de mis huellas, van tus pisadas, vamos juntos caminando. Pero llegó un momento en el cual me enfrenté a los problemas, a tempestades que vinieron a golpear mi vida, y me quedé caminando solo. ¿Por qué me dejaste solo? La respuesta del Señor Jesucristo en esta historia es: no son tus huellas las que siguen ese camino, son las mías, y yo te llevo cargado. Hermanos, de verdad, si entendiéramos que el Señor Jesucristo está con nosotros, pensaríamos, hermanos, las cosas antes de hablarlas, antes de quejarnos, antes de reclamar que por qué nos pasa tal situación, por qué nos está sucediendo esto a mí, por qué solamente a mí me pasan las cosas malas. Hermanos, los apóstoles llegaron a enfrentar miedos, tuvieron grandes temores, y podemos decir, hermanos, es normal, pero tenemos, hermanos, debemos de saber que no estamos solos. Ante las grandes tempestades que vengan a nuestra vida, primero debemos de saber que no estamos solos. También, hermanos, tenemos que entender que Él tiene el control de todas las cosas. Sí, hermanos, ante la gran tempestad de la vida debemos de saber que no estamos solos, que Jesús está con nosotros. Debemos entender, hermanos, que Él tiene el control de todo. El Señor Jesucristo, hermanos, tiene el control de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. En Colosenses, en el capítulo 1, versos 16 y verso 17, el apóstol Pablo enseña lo siguiente: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Usted y yo, hermanos, nuestra vida está sustentada, subsiste por medio de Cristo. Es Él el que tiene el control. Ahí mismo en Mateo, hermanos, un versículo antes de los que leímos en el punto anterior, el Señor Jesucristo ha mencionado: toda potestad me es dada en el cielo y también en la tierra. El Señor Jesucristo tiene el control de todas las cosas. Cuando los apóstoles van y despiertan al Señor Jesucristo, ve la situación, ve los vientos, ve el mar que está entrando en la barca, y los reprende con toda la autoridad que Él tiene, con todo el poder, con todo el señorío que Él tiene. Y hermanos, aquí a nosotros a veces se nos olvida que es Cristo el que tiene el control de todas las cosas. Y nos desesperamos y nos frustramos y llegamos, hermanos, a entrar en pánico cuando las cosas se salen de nuestro control. Y esa parte se nos olvida a nosotros, la fragilidad de nuestra vida, el poco poder o control que tenemos sobre las cosas.
Porque, hermanos, incluso nuestra vida depende de nuestro Dios, depende de nuestro Cristo. El autor de los Hebreos, hermanos, menciona en el verso número 3 del capítulo 1, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Hablando de Cristo, dice este versículo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo, hermanos, en su pura palabra, tiene el poder de reprender a los vientos, de reprender al mar. Tanto poder, hermanos, que cuando llegaron a la región de los Gadarenos, aquel hombre que estaba endemoniado, aquel hombre que estaba poseído, llega y se arrodilla ante el Señor Jesucristo. Y dice en Marcos capítulo 5, el capítulo siguiente de la lectura que tuvimos, en el versículo 6 y versículo 7. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. El Señor Jesucristo, hermanos, tiene todo el poder y toda la autoridad para poder reprender aún a ese espíritu inmundo, a esa persona que estaba poseída por el demonio, que estaba poseída por aquella legión, hermanos, de demonios que lo estaban atormentando. Nadie podía controlarlo, nadie podía sujetarle, rompía los grillos, rompía las cadenas, a todo mundo le daba miedo. Pero cuando ve a Jesús, lo reconoce y viene y se postra completamente delante de él. El Señor Jesús, con el poder de su palabra, lo libera. Vete a los cerdos. Y se van, hermanos, aquellos cerdos al despeñadero, y el hombre vuelve en sí. Ante las grandes tempestades, hermanos, que vengan a nuestra vida, nosotros tenemos que entender, hermanos, que Él tiene el control de todo. ¿Sí? Solamente Él, con el poder de su palabra. La gran tempestad de la vida, hermanos, hemos visto que debemos saber que estamos con Jesús. Debemos entender que Él tiene el control de todas las cosas. Pero también, hermanos, debemos aumentar nuestra fe. Esas fueron las palabras, hermanos, que el Señor Jesús le dijo a sus apóstoles. En Marcos capítulo 4, en el verso 40, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Hermanos, el Señor Jesucristo les está diciendo a sus apóstoles, ¿por qué están tan amedrentados? ¿Por qué están tan temerosos? ¿Por qué están perdiendo la confianza en mí? Aquí estoy con ustedes. Que no nos falte la fe, hermanos, ante la situación que estamos viviendo, ante esta gran tempestad que está golpeando nuestra vida. Que no nos falte la fe. En Mateo capítulo 14, en el verso 28. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, que nuestra fe no se debilite, que la falta de fe en nuestra vida no sea algo que nos haga doblegarnos ante las tempestades que vengan a golpear nuestra vida. Esta situación, hermanos, pareciera que se está saliendo de control. Pero, hermanos, que nuestra fe no falte. Fue lo que el Señor Jesucristo le dijo al mismo Pedro cuando fue pedido por Satanás para ser zarandeado como trigo. El Señor Jesucristo no le dijo, te voy a tener aquí a mi lado para que Satanás no haga contigo nada. El Señor Jesucristo le dijo, voy a orar por ti para que tu fe no falte. Y es que, hermanos, la fe es algo tan importante. El Señor Jesucristo, hermanos, en ocasiones les llegó a decir a sus apóstoles, si tuvieran fe como un grano de mostaza pudieran hacer grandes cosas.
En Mateo capítulo 17 el Señor Jesucristo les dice lo siguiente. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Si hubo algo que el Señor Jesucristo le reprendió a sus apóstoles, a Pedro y a muchos hermanos de nosotros hoy en día, sería nuestra falta de fe. Confiar más en Él, sentirnos seguros, no porque lo merezcamos, porque el Señor es misericordioso para con nosotros y Él prometió estar con nosotros y Él tiene el control de todas las cosas, hermanos. Ahora, hermanos, nos queda reconocer que así como los apóstoles se dieron cuenta que aunque estaban con Jesús les hacía falta fe, nosotros también debemos decir, hermanos, como nos enseñan los apóstoles en Lucas capítulo 17, versículos 5 y versículo 6. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Pero ¿qué pidieron ellos? Señor, aumentanos la fe. Que, hermanos, ante las grandes tempestades que vengan a nuestra vida, que el Señor aumente nuestra fe para que no falte, para que estemos, hermanos, seguros y confiados en Él. Hemos visto, hermanos, en esta ocasión la gran tempestad de la vida, basado en la lectura que nos enseña Marcos en el capítulo 4 del 35 en adelante. Como cristianos, hermanos, ¿qué debemos hacer ante la gran tempestad de la vida? Nosotros, hermanos, debemos de saber que estamos con Jesús. Nosotros, hermanos, debemos de entender que Él tiene el control de todo. Pero también, hermanos, nosotros debemos aumentar nuestra fe. Quiero concluir con lo siguiente, hermanos. Quiero concluir con un texto que viene ahí precisamente en Marcos capítulo 4, en el verso 41. Esta pregunta que se hicieron los apóstoles: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ese es Cristo, nuestro Señor, nuestro Maestro, en quien hemos creído y en quien debemos de confiar, hermanos. Dice el autor de los Hebreos en el capítulo 4, en el verso 14 en adelante: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice el verso 16, hermanos: acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que sea nuestro Dios, que sea nuestro Cristo, quien nos dé la gracia, hermanos, para hallar oportuno socorro ante la gran tempestad de la vida. Espero, hermanos, que podamos nosotros reflexionar y meditar acerca de este tema, que podamos entender, hermanos, que no estamos solos, que Él tiene el control y que debemos aumentar nuestra fe. La gran tempestad de la vida, hermanos, el Señor está con nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos.